Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 2 del curso Ingeniería Vial. En esta oportunidad hablaremos sobre el trazado. Y esta clase en particular vamos a trabajarla de la siguiente manera. Va a haber una primera parte y la próxima la vamos a continuar en la siguiente clase. Esta primera parte se trata un poco de introducir el concepto del trazado, hablar de estos conceptos de nivel de servicio y capacidad y qué factores están detrás de ello, hablar de la velocidad, qué velocidad se ocupa para diseñar un proyecto y las distancias de visibilidad. Vamos a trabajar sobre qué distancias tenemos que considerar cuando vamos diseñando un camino, una carretera o calles o avenidas urbanas. Entonces, primero, ¿qué es lo que es un trazado? Bueno, el trazado tiene que ver principalmente con esta vista, ¿cierto?, en planta. Cómo conectamos una calle que viene de un sentido, por ejemplo, con la otra que viene de otro sentido. Cómo hacemos que una intersección se empalme, ¿cierto? El trazado también tiene que ver con este tipo de camino que se va a generar en una carretera, ¿cierto? Es un camino bidireccional, no, es una autopista, entonces unidireccional. Entonces ahí va a ir dependiendo un poco cómo se hace el trazado. Va a incluir curvas verticales, curvas horizontales, ¿cierto? Cómo se conecta dependiendo del terreno, ¿cierto? El terreno puede ser ondulado, ¿cierto? Como lo habíamos explicado en la clase anterior. Puede ser montañoso, ¿cierto? Puede ser plano, ¿cierto? O llano. Entonces, dependiendo un poco de eso. Pero el trazado principalmente eso. Es como desde una mirada de vista en planta, ¿cierto? Principalmente se van generando los diferentes perfiles. Entonces, primero hago la vista en planta y después voy a incluir las otras secciones que vamos a ver más adelante, como la sección transversal, por ejemplo. Entonces, esto es un poco esta mirada general de cómo se debiera ver un trazado en planta. Y si ustedes ven acá un poco, esto es para el caso de las carreteras y los caminos, un poco lo que administra el Ministerio de Obras Públicas, y ustedes pueden ver que hay conceptos bien interesantes. Primero, ustedes pueden ver que hay un concepto que es la velocidad de proyecto, que lo vamos a explicar ahora. Y detrás de eso, para ir explicando un poco de qué se trata esta tabla, habla de que hay ciertos parámetros, tanto de visibilidad como otros parámetros que tienen que ver con alineaciones de la recta, radios de curva, ¿cierto? Radios de giro, va a haber un tema de cómo se trabaja un poco el radio mínimo en una curva, ¿cierto? Y otras cosas que tienen que ver con el peralte y otras cosas más relativamente a las curvas, ¿cierto? Y eso va a ir dependiendo de cada tipo de vía, ¿cierto? Autopistas, ¿cierto? Van a tener una velocidad de proyecto mucho mayor, entonces están al lado derecho de esta tabla, ¿cierto? Y así se va disminuyendo la velocidad hasta llegar a los caminos que son de desarrollo o locales, ¿ya? Estos son los parámetros de diseño mínimos, o sea, esto es lo mínimo que debiera tener de cada uno de estos valores. Es como un resumen de lo que uno podría ver como mínimo en planta. O sea, por ejemplo, uno podría esperar que por ejemplo, la distancia de visibilidad de parada para un camino de desarrollo mínimo debiera ser, por ejemplo, de 25 metros, ¿cierto? Para una velocidad de proyecto de 30 kilómetros por hora. ¿Se fijan? ¿Se entiende? Entonces ahí ustedes van viendo los diferentes mínimos. Hay visibilidad de adelantamiento y hay otras cosas más. ¿Se fijan? Entonces es importante que ustedes entiendan que estos son los mínimos. Obviamente eso no significa que busquemos siempre el diseño al mínimo, ¿cierto? Y eso va a estar determinado por el terreno, ¿cierto? Principalmente. El terreno, si es montañoso, muchas veces va a tener que diseñar más hacia el mínimo y muy probablemente también pasa cuando tenemos terrenos más ondulados. Si tenemos terrenos llanos, es como la condición un poco más ideal, ¿se fijan? Entonces esta tabla un poco muestra esos mínimos a considerar. Ustedes pueden ver la referencia, dónde está esa referencia en el manual de carretera, ¿ya? Entonces partamos por un concepto, el nivel de servicio y capacidad. ¿Cómo se ve esto, cierto, en la práctica? ¿De qué me sirve? Entonces, primero hay que considerar algunas condiciones que afectan el nivel de servicio y la capacidad. Primero, hay que ver que hay una condición que es la condición ideal, o sea, la situación donde están las mejores situaciones, ¿cierto? Después hay condiciones prevalecientes, ¿cierto? Del tráfico, de la carretera, etcétera. Y también hay que considerar los sistemas de control y tecnología. Esas son tres condiciones importantes que ustedes tienen que considerar al momento de entender el nivel de servicio y la capacidad. ¿Y qué es lo que hay detrás? Cuando son las condiciones ideales estamos hablando de que el ancho de pista juega un rol importante.
Y en ese caso, el ancho de pista tiene que ser al menos mayor a 3,5 metros, ¿cierto? Hay una distancia entre el borde exterior y la calzada, ¿cierto? Que tiene que ver como con este espacio de berma, por ejemplo, con este espacio que limita, ¿cierto?, la vialidad hacia afuera, ¿cierto?, de la calle, y tiene que ser al menos de 1,8 metros. Estamos en un nivel de servicio A, ¿ya? Esa es la condición ideal, ¿cierto? O sea, flujo libre, y también idealmente son vehículos livianos. El terreno es plano, ¿cierto? No tenemos pendiente. Esa es la condición ideal, ¿cierto? Ahora, obviamente hay otras condiciones detrás que pueden ir afectando esa condición ideal. Condiciones viales, tipo de la carretera, por ejemplo, estado del pavimento, si es asfalto, si es hormigón, etcétera, condiciones de la misma pista, ¿cierto? Número de cruces, ¿cierto? Van a haber otras cosas ahí, ¿cierto? Condiciones de circulación, muchas veces estamos hablando también de otros factores, ¿cierto? Por ejemplo, si el pavimento se ve afectado por el clima, ¿cierto? Y de repente tenemos una lluvia, entonces el pavimento se transforma ahora en un pavimento más húmedo, ¿cierto? Y eso puede afectar las condiciones de maniobra de los conductores, el tipo de vehículo, obviamente eso cambia. Por ejemplo, puede ser un vehículo liviano, podemos hablar de un camión, podemos hablar de un bus, ¿cierto? Obviamente esas cosas cambian y cambian obviamente los diseños, ¿cierto? Cambian las capacidades, es distinto la capacidad cuando tenemos muchos más autos, por ejemplo, livianos que comparado con un tráfico mixto, donde tenemos camiones, con buses, etcétera. Y obviamente eso va afectando la capacidad, ¿cierto? Va generando más roce entre los vehículos. Y obviamente también el reparto por sentido, cuántos van en un sentido y cuántos vienen en otro, y otras cosas de regulación, ¿cierto? Que tienen que ver con las condiciones de intersecciones, por ejemplo. Y por otro lado va a haber, como les decía, este sistema de control y tecnología, el control de acceso, ¿cierto? ¿Cómo vamos a controlar los accesos a la autopista o a la carretera o a la vialidad en general urbana? ¿Cómo van a entrar los autos? ¿Cómo van a salir? ¿Qué cobro se les va a hacer en el caso de la autopista, ¿cierto? ¿Cómo va a ser ese cobro? ¿Qué tecnología permite de alguna manera traquear a los diferentes vehículos, saber en qué parte están, si hay alguna emergencia en alguna situación? Por eso está el tema de la seguridad vial. Si hay algún animal, por ejemplo, en la vía, ¿cómo puedo detectar eso, ¿cierto? Entonces, eso también va a afectar obviamente el nivel de servicio y la capacidad. Hay muchas autopistas que están enrejadas, ¿cierto? Y se le hace mucho más difícil, por ejemplo, a generar obstáculos, por ejemplo, como por ejemplo un animal en la vía, ¿cierto? En zonas más rurales, y eso genera mejor seguridad, pero hay otros lugares que no se puede hacer eso, ¿cierto? Entonces, esas cosas son las que ustedes tienen que considerar al momento de estudiar el nivel de servicio y la capacidad. Ahora, van a haber variables detrás de estas dos cosas, del nivel de servicio y capacidad, que tienen que ver con el flujo y otras que tienen que ver con la densidad. Entonces, a nivel de flujo vamos a hablar de número de vehículos partido por unidad de tiempo, ¿cierto? Y el símil, ¿cierto?, del punto de vista del factor más espacial, tiene que ver con densidad de concentración. O sea, cuántos vehículos me caben en cierta distancia específica, en cierto trayecto, en cierto tramo. Después, si nos vamos al intervalo, eso de alguna manera va a calcularse, ¿cierto?, como el intervalo entre vehículos, ¿cierto? Y lo mismo, el símil a nivel espacial va a ser el espaciamiento entre vehículos. ¿Se fijan? Entonces uno va a ser a nivel de tiempo, el otro va a ser a nivel de distancia. Y después uno puede ir calculando ciertos valores promedios, ¿cierto? Tanto de intervalo como de espaciamiento. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta estas variables para entender lo que es el nivel de servicio y la capacidad. ¿Y por qué lo digo? Porque, como pueden ver en esta diapositiva, hay diferentes relaciones entre intensidad, velocidad, densidad, ¿ya? Entonces, está claro un poco lo que aparece aquí, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en el primer gráfico a la izquierda, ¿cierto? Arriba, se muestra la relación entre densidad y velocidad. O sea, a medida que tenemos más autos, ¿cierto?, en una vía, la velocidad va a ir disminuyendo de cada uno de estos autos, ¿cierto? Hasta llegar un momento en que llega a tal nivel la cantidad de autos que hay, que ya no me puedo mover. Entonces mi velocidad es cero. ¿Se entiende? Entonces uno parte a velocidad libre, que es cuando casi no tengo otros autos alrededor, ¿cierto? Esa velocidad sub L, y después llego entonces a una velocidad de congestión total, que mi velocidad va a ser prácticamente cero, o sea, estoy totalmente detenido en un taco. Entonces de esa manera uno va relacionando variables, se fijan y van entendiendo cada una de esas etapas. No es que sea binario, no es que uno llega de velocidad libre a congestión directo, sino que hay etapas, ¿cierto?, para llegar a eso. Y eso es lo que se le llama los niveles de servicio. Son etapas de diferentes categorías donde se mezcla un poco las condiciones de tráfico que hay detrás, la velocidad, la densidad,
Y eso repercute un poco en la comodidad de la gente que está transitando, ¿cierto? Entonces, por otro lado, por ejemplo, si ustedes ven el gráfico que está, se fijan a la derecha arriba, uno va a poder ver que la intensidad, ¿cierto?, con la velocidad. Entonces, va a llegar un momento, ¿cierto?, que se repite ese mismo gráfico, se repite un poco lo mismo abajo a la izquierda, ¿cierto?, con respecto a la densidad. O sea, llega un minuto que, por más autos que existan, ¿cierto?, que vayan llenando el espacio vial, llega un momento que llego a capacidad, ¿cierto? Llega a un tope, ya no me puedo mover más, ¿cierto? Y ese tope es el máximo, ¿cierto? Es la capacidad, la máxima cantidad de vehículos que puedo llenar, puedo transitar, ¿cierto? Pueden circular en una sección de vía, ¿se fijan? Entonces ahí ustedes van viendo que cuando llego, por ejemplo, a esta intensidad máxima, a esa intensidad máxima se la va a llamar capacidad. Y ahí ustedes pueden ver un poco cómo se relacionan estas variables, ¿cierto? Un poco las que mencionábamos antes, ¿cierto? Espacio igual velocidad por tiempo. Y eso se refleja un poco en estas variables, llegando al final a que el flujo tiene que ver con la velocidad por esta densidad. ¿Se fijan? Entonces, esta manera me permite ir identificando. Ahora, ¿cómo se traduce estas relaciones de variables, ¿cierto? Como se explican acá. ¿Y cómo se traduce eso a nivel de clasificación? Bueno, va a ir dependiendo un poco del factor de hora punta. Y este factor de hora punta se entiende como la división entre la intensidad dividido por 4 veces la intensidad máxima de los 15 minutos con más carga. Entonces, eso se calcula principalmente para vías urbanas, ¿cierto? Y avenidas, ¿cierto? Pero para el caso puntual de, por ejemplo, vía expresa o ramales, o sea, autopistas, ¿cierto? Carretera o caminos, ¿cierto? Esa hace un poco distinto, ¿cierto? Entonces ahí hay una pequeña variación, ¿cierto? Porque se calcula por la hora punta en 12 periodos de 5 minutos. Es como para identificar cambios más bruscos de tráfico. Llevando esto a un ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, una medición desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana, por ejemplo, y midiéramos el volumen cada 15 minutos, ¿cierto? El volumen de tráfico vehicular motorizado, veríamos, por ejemplo, 1000 vehículos, ¿cierto? 1200, 1100, 1000 vehículos, ¿cierto? En periodos de 15 minutos, un total de 4300. ¿Se fijan? Ustedes calcularían el total. Ahora, ¿cómo calcularían el factor hora punta? Bueno, eso tiene que ver con esta intensidad, ¿cierto?, de vehículo hora, o sea, los 4300 dividido por 4 veces, ¿cierto?, la intensidad máxima, ¿cierto?, en la que tiene más carga dentro de los intervalos de 15 minutos. O sea, en este caso sería por los 4 por 1200. Y eso nos daría un factor hora punta 0,89. ¿Ya? Eso nos indica un poco qué tan congestionado está también esa vía, ¿cierto? Y en el caso, como les decía, para el caso de las carreteras, entonces la fórmula es un poquito más distinta, donde se busca un poco esto que les mencionaba de variaciones muy rápidas de tráfico. ¿Ya? Entonces se divide por 12 por la intensidad de los 5 minutos, ¿cierto? En periodos de 5 minutos, ¿cierto? Es un poquito distinto a lo que pasa en la vialidad urbana. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos usar esta clasificación, ¿cierto?, de nivel de servicio, ¿cierto?, asociado a este valor del factor hora punta. Entonces, en el caso de nivel de servicio para calles y avenidas urbanas, ¿cierto?, o sea, un poco lo que administra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y algunos municipios, tenemos lo siguiente. Nivel de servicio A, hablamos siempre de velocidad, ¿cierto?, a flujo libre. Entonces estamos hablando donde este factor de hora punta es menor a 0,7, ¿se fijan? O sea, no estamos llegando a problemas de ningún tipo. Acá el automovilista está moviéndose sin ningún otro vehículo alrededor, está sin problemas, ¿cierto? Una condición ideal. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de eso? Cuando va cambiando este nivel de servicio, bueno, la velocidad va disminuyendo, ¿cierto? Porque se van incluyendo otros vehículos alrededor, ¿cierto? Y este factor hora punta va siendo un poquito más arriba, ¿cierto? Va llegando al 0,8, por ejemplo. El nivel de servicio C baja de nuevo la velocidad y este factor hora punta entonces empieza a llegar un poquito más, ¿cierto?, al 0,85, ¿cierto? Entonces empieza a ser, este factor hora punta se empieza a acercar a la capacidad, ¿se entienden? Y llego al nivel de servicio D, donde ya el flujo es inestable, ¿cierto? Este factor hora punta se acerca mucho al 0,9 y de alguna manera estoy a punto de llegar a la capacidad. Y llego a capacidad cuando llego a un nivel de servicio E. Esa es la capacidad. Yo nunca quisiera diseñar a nivel de servicio E. Entonces yo siempre voy a tratar de llegar a un nivel de servicio menor a E, siempre. Y finalmente llego al tener un nivel de servicio F, el flujo es totalmente forzado, inestable totalmente y ya no se puede transitar.
¿Se fijan? Eso a nivel de calles y avenidas urbanas. Si lo llevamos al tema carreteras, bueno, tendríamos situaciones más o menos similares, pero con velocidades mayores, ¿cierto? Porque en la autopista o los caminos se puedan transitar a mayor velocidad. Y acá un poco habla esta tabla del manual de carretera, justamente eso, para diferentes condiciones. Por ejemplo, carreteras unidireccionales, ¿cierto? O sea, dos calzadas en diferentes, con una mediana al medio, ¿cierto? Con diferente sentido de tránsito. Entonces uno llegaría de un nivel de servicio A con una velocidad mayor a 112 km por hora y se fijan cómo va cambiando la situación a un nivel de servicio F. Lo mismo para las carreteras unidireccionales sin control de acceso y cuando son bidireccionales. Las carreteras bidireccionales podrían ser, por ejemplo, caminos, ¿cierto? Con bidireccionales de una pista por sentido, por ejemplo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si se fijan, la velocidad es mucho menor, ¿cierto? Y hay un volumen de tráfico menor, ¿se fijan? Entonces, ahí un poco ustedes van a ir comparando. Entonces, este nivel de servicio nos permite ir a terreno, por ejemplo, ver cómo están las condiciones de tráfico y categorizar el tráfico de alguna manera en este nivel, ¿cierto? Y decir, entonces, esa calle está teniendo un nivel de servicio A, B, C, D, etc. Obviamente no quiero que pase al E ni menos al F. Si nosotros también llevamos el nivel de servicio por tipo de terreno, también se puede entender eso así, y para diferentes tipos de terreno, llano, ondulado, montañoso, se van a ver diferentes niveles de servicio, incluso acá con ciertos porcentajes de camiones y buses en el tráfico, ¿ya? Esta es también una tabla del manual de carretera donde se ve un poco esas diferencias, ¿cierto? Y se establece ciertos anchos mínimos de berma, como les contaba antes, ¿cierto? Ciertos porcentajes de visibilidad, de adelantamiento. Entonces, un poco para esas condiciones se va a tener ciertos niveles de servicio. ¿Se fijan? Este es el caso de un camino bidireccional, donde el nivel de servicio A, por ejemplo, va a tener una velocidad mayor a 93 km por hora, por ejemplo. ¿Se fijan? En general para el llano, ondulado y montañoso. Y va a ir dependiendo un poco de la condición del terreno los otros valores. ¿Se fijan? Entonces, I, como dice ahí abajo, es el flujo, esta intensidad, ¿cierto? Entonces, I, el factor hora punta, se calcula ahí como aparece ahí, con la fórmula que les mostraba también anteriormente. ¿Ya? Si ahora calculáramos un poco el nivel de servicio por tipo carretera, ahora en una carretera, por tipo de terreno, perdón, en una carretera unidireccional, bueno, también tendríamos algunas diferencias, ¿cierto? De repente diferenciando un terreno más llano, ondulado, ¿cierto? Y para diferentes niveles de servicio, ¿se fijan? Entonces ahí va a tener nivel de servicio A, B, C, D, E hasta el F, ¿cierto? Partiendo, por ejemplo, con una velocidad de 112 km por hora, por ejemplo, e ir bajando, ¿cierto? Hasta llegar a menos de 90 km por hora, ¿cierto? Entonces, y hay veces que obviamente el flujo, por ejemplo, en el caso del nivel de servicio F, va a ir variando, ¿cierto? Y va a ser distinto, porque obviamente tengo estas interrupciones que me producen inestabilidad, ¿cierto? Entonces eso genera que no puedo tener un valor determinado, ¿se entiende? Entonces aquí ustedes también tienen otra forma de cuantificar, ¿cierto?, cómo está clasificado de alguna manera una carretera desde el punto de vista del nivel de servicio, o sea, de la operación, cómo está operando esa carretera, en qué nivel estoy teniendo, ¿se fijan? Pasemos ahora a la velocidad. ¿Qué se entiende por velocidad? ¿Qué es lo que hay detrás de este concepto? Bueno, primero hay que entender la velocidad media. La velocidad media se entiende, o también se puede entender como la velocidad temporal, y como aparece ahí, es la velocidad, ¿cierto?, de todos los vehículos que pasan por una sección, ¿se entiende? A diferencia de la velocidad, ¿cierto?, media de un tramo, o la velocidad espacial, ¿ya? Entonces la velocidad espacial lo que dice es que dado una longitud determinada, ¿cierto?, y ahí se calcula, ¿cierto?, el tiempo, ¿cierto?, empleado por n vehículos en recorrer esa longitud, ¿ya? Entonces empezar a diferenciar, ¿cierto?, las velocidades, ¿se fijan? Hay una velocidad media que se calcula como aparece ahí, y hay una velocidad, ¿cierto?, media, pero a nivel de tramo o espacial. Son diferentes tipos de velocidades. Ahora, la que se va a usar para diseñar va a ser la velocidad de proyecto. Entonces esta velocidad de proyecto reemplaza la velocidad de diseño, ¿cierto?, que alguna vez se ocupaba en manuales anteriores, y que de alguna manera ahora se empieza a hablar de velocidad de proyecto. Entonces, es la velocidad, como dice ahí, que permite definir, ¿cierto?, las características geométricas mínimas de un trazado, ¿ya? Y obviamente hay que preocuparse de la seguridad y la comodidad, eso es lo principal,
¿Ya? Los elementos, como aparece, podrán ser empleados en la medida que estén precedidos por otros. O sea, también hay que considerar, por ejemplo, sentidos de tránsito y otras condiciones, ¿cierto? Y obviamente, como dice ahí, que anticipa al usuario que está entrando a un tramo con características geométricas mínimas, ¿cierto? Y obviamente debidamente señalizado. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta cuando vamos a diseñar una vialidad. Entonces el usuario tiene que saber que está entrando bajo ciertas características de vía, con esa velocidad de diseño, ¿cierto? Con esa velocidad de proyecto. Ahora, dependiendo un poco del tipo de vía, ¿cierto? En este caso estamos hablando de carreteras y caminos administrados por el MOP. Nosotros vamos a tener, dependiendo un poco también de las condiciones que tengan la misma sección transversal, o sea, la configuración un poco que tenga, va a ir dependiendo de la velocidad de proyecto. Entonces una autopista va a tener una velocidad de proyecto mucho mayor que, por ejemplo, una vía, ¿cierto?, local, ¿cierto?, o colector. ¿Se entiende? Las autopistas van separadas del resto del tráfico, tienen una seguridad mayor, ¿cierto? Tienen una mediana al medio, por eso dice 4 pistas, ¿cierto? Y son unidireccionales, ¿cierto? Y un poquito distinto, ¿cierto? Una carretera primaria es como un camino bidireccional, ¿cierto? Y los colectores también pueden ser caminos, ¿cierto? Que van, pueden ser de 2 pistas, por ejemplo, bidireccionales. Entonces, se fijan, ustedes van a tener velocidades de proyecto distintos dependiendo un poco de la funcionalidad de la ruta. Eso es súper importante considerar. Entonces yo voy a tratar de diseñar todos mis elementos para que se cumpla al menos esa velocidad, ¿ya? Si yo quiero aumentar mi velocidad, lamentablemente el diseño no me va a permitir tener seguridad y comodidad, como decíamos antes. Entonces yo estoy apuntando a que para esa velocidad voy a asegurar la seguridad y la comodidad de los usuarios, ¿se entiende? Es muy importante eso. Ahora, lo que se habla también es la velocidad del percentil 85. Entonces, ¿qué es lo que dice eso? Bueno, es la velocidad que no supera por el 85% de los usuarios, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿para qué se usa un poco? ¿Ya? Bueno, y es importante también aquí considerar que esta velocidad, ¿cierto? De alguna manera se ocupa para ciertas cosas, como por ejemplo lo que aparece aquí. Ustedes van a tener, por ejemplo, ciertas longitudes de recta, ¿ya? Y dependiendo un poco de esas longitudes de recta, ustedes van a establecer ciertas condiciones, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, está LR, que es la longitud del tramo en recta, ¿cierto?, en carretera. En el caso de camino, los valores de V85 se reducen a 5 km por hora. Y en el caso de un terreno montañoso, los valores de V85 se reducen en 10 km por hora, ¿ya? Entonces, al final, ¿cierto?, de una recta, ¿cierto?, según longitud, ¿cierto?, y velocidad del proyecto, ¿cierto? Entonces, la velocidad del proyecto va a ser, por ejemplo, 40, 50, 60, 70, y un poco la tabla que aparece ahí. Y si ese LR, ¿cierto?, la longitud, ¿cierto?, en recta, por ejemplo, está entre 400 y 600, entonces yo voy a usar un V85 de 50. ¿Se fijan? Para una velocidad de proyecto de 40. ¿Se fijan? Entonces, lo que aparece ahí un poco es las velocidades del 85% para estas condiciones puntuales. Por ejemplo, en recta, ¿cierto? Al final, como dice ahí, al final de una recta, ¿cierto? Entonces, ese tipo de situaciones yo voy a usar la V85 en vez de la V de proyecto. ¿Se entiende? Entonces, hay ciertas condiciones donde debo usar esta velocidad por sobre la velocidad de proyecto, ¿ya? Y también hay otra que es la velocidad específica, que esta se usa principalmente para curvas y para otras condiciones que tienen que ver con los radios de giro o el peralte. Entonces, como dice ahí, es la máxima velocidad a la cual puede circular por un elemento del trazado considerando seguridad y comodidad, ¿ya? Entonces es importante que, por ejemplo, como dice ahí, toda curva posterior a una recta con largo de recta mayor a 400 debe poseer un radio mínimo donde la velocidad específica sea mayor a la velocidad del 85%. ¿Se fijan? Son ciertas condiciones que ustedes tienen que ir incluyendo para ir adecuando un poco las velocidades para su proyecto. O sea, no siempre va a ser la velocidad de proyecto puntualmente la que vamos a usar, sino que de repente va a ser la velocidad específica dependiendo de ciertas condiciones, como por ejemplo para curvas, o por ejemplo la velocidad del 85% para el finales de un tramo recto. Y por otro lado está la velocidad de operación, que es la velocidad con que los usuarios, ¿cierto?, se trasladan. Entonces esa velocidad de operación muchas veces sobrepasa, ¿cierto?, la velocidad de proyecto,
y ahí es donde se produce estos accidentes, ¿cierto? O inseguridades, ¿cierto? Para los usuarios. Entonces es interesante un poco ir jugando con eso, ¿cierto? O sea, yo voy a tratar de alguna manera de diseñar, ¿cierto? Para mi velocidad de proyecto, pero eso no me va a quitar de que usuarios puedan andar a mayor velocidad. Lo que pasa es que no van a estar seguros, ¿cierto? Y ni cómodos, ¿cierto? Entonces va a haber una interferencia ahí importante. Ahora, entendiendo un poco eso de las velocidades, pasemos ahora a la distancia de visibilidad, ¿ya? Que es otro componente importante que necesitamos entender para establecer un buen diseño del trazado. Entonces, primero, ¿qué tipo de visibilidad debo incluir en el diseño? Entonces, ¿a qué me refiero con visibilidad? Bueno, primero vamos a hablar de visibilidad de parada, después vamos a incorporar visibilidad de adelantamiento. También es importante hablar de visibilidad al punto de atención, ¿cierto? O sea, hacia dónde estoy mirando, mi campo visual, ¿cierto? Vamos a hablar también visibilidad en intersecciones y visibilidad para cruzar una carretera o camino. Estos últimos dos los vamos a trabajar un poco más cuando veamos el diseño mismo de intersecciones, ¿ya? Entonces, primero, características del conductor. Hay un concepto bien interesante que es el campo visual. Y el campo visual va a estar directamente relacionado también con la velocidad. A mayor velocidad, ¿cierto? Mi campo visual tiende a reducirse, ¿ya? Y obviamente eso repercute en la seguridad, ¿cierto? Entonces ustedes van a tener de alguna manera el concepto de distancia de atención, por ejemplo, como dice ahí, ¿cierto? Y esa distancia de atención es súper importante porque es lo que primero nos dice, oye, hay algo aquí interesante, ¿cierto? De poder activar, ¿cierto? Cierta medida. Y como dice ahí también, hay una distancia discernible discernible más cercano, ¿cierto? Entonces hay dos cosas importantes que ustedes tienen que considerar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que aparece ahí en la foto abajo, dice que A es la posición dentro del vehículo, B significaría, por ejemplo, la calzada, justo al frente del vehículo, ¿cierto? Y C, donde está sería el objeto discernible, ¿cierto? Por ejemplo, un letrero o algo que ustedes detectan en la vía, ¿se fijan? Y un poco eso va a ir cambiando, ¿cierto? A medida que cambie la velocidad, ¿cierto? Yo voy a ver, va a ir cambiando un poco ese tamaño del objeto discernible, ¿cierto? Porque obviamente va cambiando mi posibilidad de distinguir cosas, ¿ya? Entonces es interesante cómo va cambiando un poco esto, ¿se fijan? Y eso se ve repercutido también en esta foto que aparece acá, ¿cierto? En esta diapositiva, donde a medida que yo aumento la velocidad, ¿cierto? Mi campo visual se disminuye, ¿se fijan? Entonces si yo voy a 20 km por hora, yo tengo un mayor campo visual que obviamente a los 80 km por hora, ¿ya? Entonces cuando ustedes diseñan su vía, tienen que considerar también esto, ¿ya? Entonces uno siempre quiere llegar más rápido de un lugar a otro, pero ¿qué significa el punto de vista de seguridad también? Entonces fíjense que para 80 km por hora prácticamente no estoy viendo nada de lo que aparece inmediatamente alrededor de la vialidad, ni las veredas, por ejemplo, o en el caso de carretera, la berma, ¿cierto? Entonces mi campo visual se reduce drásticamente. Ahora, pasando un poco de eso al tiempo de percepción y reacción, algo que probablemente ustedes ya conocen un poco, pero siempre ustedes tienen que entender que va a haber una distancia de parada, y esa distancia de parada va a tener un componente de distancia de reacción y una distancia de frenado. Entonces la distancia de reacción tiene que ver con el tiempo, ¿cierto?, de percepción y reacción. En carretera y camino se considera alrededor de los 2 segundos ese tiempo. En cambio, en calles y avenida urbana eso cambia un poco y es algo así como 1,5 segundos en promedio. Entonces es interesante porque uno al final se da cuenta que hay un tiempo, ¿cierto?, que va a depender también de otras condiciones, ¿cierto? O sea, va a depender de la experiencia del conductor, del tipo de usuario, ¿cierto? Y también va a depender un poco de las condiciones del vehículo también, ¿se fijan? ¿Qué condiciones está, la mantención del vehículo, en fin? Y la distancia de frenado también va a depender un poco de las condiciones del vehículo, pero también de las condiciones del pavimento, del diseño que nosotros generemos, ¿ya? Entonces va a haber un componente del conductor acá también, pero también un componente de la infraestructura. Entonces, ¿cómo se traduce un poco esa distancia de parada? Se traduce en la siguiente fórmula, ¿cierto? Que habla de una velocidad, ¿cierto?, multiplicada por un tiempo, ¿cierto?, de percepción y reacción,
Y esa parte, dividido por 3.6, por un tema de conversión de unidades, pero esa primera parte es la distancia de reacción, ¿se fijan? Y va a haber una segunda parte que tiene que ver con una distancia frenado y que tiene un componente también, como les decía, de infraestructura, donde está el coeficiente de roce, ¿cierto? Y está el concepto de la pendiente, ¿ya? Entonces va a haber una condición ahí de la pendiente misma que va a afectar un poco esa distancia del frenado, ¿ya? Lo invito un poco a entender esto un poco más específico del efecto de la velocidad y el pavimento. Este es un programa de aficionados que les gusta un poco el tema del auto, ¿cierto? Los automóviles, y pueden buscar un poco este video donde habla justamente de pruebas experimentales de cuál es el efecto de la velocidad y el pavimento en la distancia de parada. Y ustedes van a ir viendo un poco cuál es la diferencia, ¿cierto? Obviamente esto es un experimento, una condición ideal, donde el conductor más o menos sabe cuándo tiene que frenar, etcétera. Pero nos hace entender un poco el efecto que tendría estas variables, ¿cierto? La velocidad es súper importante en la distancia parada, y el pavimento, el tipo de pavimento, si el pavimento es seco o está mojado, es totalmente distinto, ¿ya? Así que los invito a revisar ahí el video. Y de alguna manera, si vamos al manual de carretera y buscamos cuáles serían las distancias de parada mínima para diferentes velocidades, encontraríamos esta tabla, ¿ya? En este caso es para una situación de una carretera, por ejemplo, sin pendiente. Y estableceríamos de alguna manera que la velocidad, ¿cierto? Entonces, a mayor velocidad, yo voy a necesitar una mayor distancia de parada, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se reduce esto, por ejemplo, a nivel de gráfico para ilustrarlo de mejor manera? Uno podría verlo así, ¿ya? Entonces, si uno hace un ejercicio, uno podría decir, por ejemplo, si uno está a 80 kilómetros por hora, si uno tiene esa velocidad, uno podría esperar una distancia parada de algo así como 100 metros. Imagínense si yo hago un aumento solamente de un 50% de velocidad. Entonces, imagínense el aumento que necesitaría de la distancia de parada. O sea, obviamente es más del doble lo que necesitaría de distancia de parada. Entonces, esta tendencia exponencial es súper importante entenderla, porque a mayor velocidad yo voy a tener que considerar mucha más distancia de parada, ¿ya? Ahora, el otro concepto importante que vamos a ver en esta clase es la distancia de adelantamiento. Entonces, esto me permite de alguna manera poder adelantar a un vehículo, ¿cierto?, que va a una velocidad menor, ¿cierto? Y obviamente yo quiero adelantarla en las mayores condiciones de seguridad, ¿cierto?, y comodidad, no afectando la velocidad del vehículo adelantado, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, y ojo, que esto se hace principalmente en vías bidireccionales, ¿cierto? Estamos haciendo adelantamiento, ¿cierto?, en ese caso. En caso de pendientes mayor que 6%, usar una distancia de adelantamiento correspondiente a la velocidad del proyecto más un 10%, bajo esta tabla que aparece acá. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la distancia mínima de adelantamiento. Para 30 km por hora, yo necesitaría al menos una distancia 180 para adelantar, ¿cierto?, a un vehículo que va adelante mío, ¿ya? Y en el caso, si tengo una pendiente mayor a 6%, entonces tengo que agregarle el DA, ¿cierto?, correspondiente a la velocidad del proyecto, que en este caso en vez sería 30%, pero tendría que aumentarle un 10% más. ¿Se fijan? Entonces tal vez entraría en una distancia mínima mayor, ¿cierto? Entonces, y viendo esto de otra manera, ¿cierto?, y ustedes pueden entender un poco la distancia de adelantamiento, y viéndolo a nivel gráfico, uno podría ver que esto es más o menos lineal, ¿cierto? Entonces voy a necesitar más distancia de adelantamiento para si tengo una velocidad mayor, ¿ya? Y es importante entender que también la velocidad de adelantamiento es mucho mayor que la distancia de parada, ¿se entiende? Y eso es importante también considerarlo, ¿ya? Van a haber situaciones donde yo tengo que establecer, por ejemplo, que un tramo de la ruta no se genera adelantamiento. Y eso es porque no se cumplan los mínimos establecidos, ¿cierto? Entonces, y dependiendo un poco del terreno, obviamente mientras más montañoso, yo voy a exigir un mayor porcentaje de visibilidad, ¿se fija? Entonces acá hay una tabla del mismo manual de carretera que habla de porcentajes mínimos y deseables para poder hacer el adelantamiento. Cuando no se cumpla estos mínimos, yo voy a tener que establecer de alguna manera una zona de no adelantar. Ahora es importante también que es necesario también, importante, establecer tramos donde sí se puede hacer adelantamiento. De lo contrario, muchos automovilistas toman conductas que son un poco más arriesgadas y se ponen impacientes, ¿cierto? Y tratan de adelantar en zonas como una curva, por ejemplo, que es muy peligroso.
Entonces es importante considerar esto de la distancia, de la distancia de adelantamiento y también la distancia de parada para entender un poco cómo diseñar de forma más segura y cómoda. Esta sería la clase de hoy, le agradezco y cualquier duda que tengan me pueden escribir a mi mail sseriani@mioandes.cl. Seguiríamos en la próxima clase con la segunda parte de la clase sobre trazado. Muchas gracias.